¿Qué harías si te dieran la opción de tener un pago inmediato en efectivo de $1 millón o un centavo que se duplicara cada día durante 31 días? Interesante. Bueno, si eres como la mayoría de la gente, darás un brinco y tomarás el $1 millón sin pensarlo. Pero si tomas una calculadora y dobleteas el centavo durante 31 días, te sorprendería saber que en el día 31 tu centavo valdría más de 10 millones. Hola a todos, mi nombre es Steph Gadzin y bienvenidos de nuevo a una Millennial más. En este canal hablamos de economía, finanzas y un poco de filosofía. Si al final del video te gusta lo que escuchas, considera suscribirte. Y bueno, ¿ustedes cuál creen que sea la fuerza más grande del universo? ¿La gravedad? ¿La teoría de la relatividad? Podría ser. Pero, ¿qué fuerza tendría el poder de jugar en contra de nosotros o a favor de nosotros dependiendo de si la entendemos o no? Que la fuerza te acompañe. No, esa fuerza no. Hablo de la fuerza más poderosa, aquella que es mínima y apenas si se nota. Una fuerza que se maximiza con el tiempo y la constancia. A esta fuerza se le conoce como el efecto compuesto. Y antes de adentrarnos en su relación con nuestro dinero, entendamos qué es esta fuerza primero. El efecto compuesto es aquella fuerza que logra resultados que parecen haber sido logrados en poco tiempo, pero en realidad son el resultado de pequeñas elecciones inteligentes completadas consistentemente a lo largo del tiempo. Esto aplica para lo que sea. Frecuentemente creemos que para lograr un objetivo debemos poner muchísimo tiempo todos los días o muchísima cantidad todo el tiempo a tal grado de abrumarnos. Pero nada tiene más poder que la consistencia en tus acciones. Si quieres aprender un idioma, por ejemplo, el poder dedicarle 30 minutos al día constantemente tiene mucho más poder que 3 horas al día que sabes que tal vez no podrás seguir por mucho tiempo, o simplemente se te hará muy pesado para siquiera pensar en empezar. Obviamente, entre más tiempo le pongas a algo, mejor, pero es importante el énfasis en qué tan consistente eres en algo, formando los resultados poco a poco a través de los hábitos. Para tomar la fuerza del efecto compuesto a tu favor, es importante ser paciente y no esperar resultados inmediatos. Es importante saber que perderás la motivación, pero la motivación no existe siempre. Lo único que puede existir es acciones constantes a pesar de las circunstancias. El efecto compuesto existe en nuestro mundo financiero y es sin duda una fuerza bastante común que la mayoría del tiempo juega en contra de nosotros mismos, ya que así como puede crecer positivamente, puede hacerlo también de forma negativa. En el mundo financiero, esta fuerza se llama interés compuesto. Y para poder anclar nuestra definición del efecto compuesto con esta nueva palabra interés, entendamos qué es interés primero. Esto no lo encontré por ningún lado, pero después de entender el concepto de interés, me pareció bastante raro que no anclaran la palabra interés con la definición literal de interés hacia algo. Veamos por qué. El interés es un término financiero que existe cuando prestamos o pedimos prestado dinero. Digamos, por ejemplo, que Juan quiere ir a la universidad, pero para esto necesita $20,000 que no tiene. Juan va entonces al banco a pedir prestados los 20,000, pero el banco ocupa un beneficio a cambio de prestar este dinero. Prestar dinero es riesgoso. No se sabe si el dinero será regresado o pagado a tiempo. Es por eso que el banco le prestará estos 20,000 con un interés del 3%. Y ese 3% es el interés que Juan pagará por tener ese dinero prestado. ¿Ven la conexión? Hay un interés hacia algo. El banco instantáneamente tiene un interés hacia el préstamo y recibe eso como una compensación por el riesgo que está tomando. El interés está siempre y depende de ti estar del lado que juega a tu favor. Hay dos tipos de interés, el interés simple y compuesto. El interés simple funciona de manera diferente al interés compuesto. El interés simple se calcula basándose únicamente en el importe que diste al inicio. El interés ganado no se multiplica o se reinvierte a tu contribución inicial. Para ejemplificar esto, imagina que tienes un saldo de 1,000 que ganas 5% de interés anual. Esto significa que ganarías 50 al año. Y este interés ganado no será agregado a la ecuación para continuar generando interés.
Es decir, en el segundo año seguirás ganando otros 50. El interés compuesto, por otro lado, es una herramienta poderosa para construir riqueza, pero también es una herramienta devastadora que puede destruirnos. El lado negativo del interés compuesto hace que la deuda en las tarjetas de crédito crezca más rápido y más sustancialmente con el tiempo. La tasa media de interés anual de las tarjetas de crédito en 2022 en Canadá, por ejemplo, es de 19%. Lo que significa que si debes $20,000 en deuda de tarjetas de crédito y haces solamente el pago mínimo del 4%, te tomaría 16 años pagar la deuda totalmente. Y acabarías pagando $32,963, incluyendo los $12,963 de interés, para pagar lo que comenzó como una deuda de $20,000 solamente. Sé que este es un ejemplo con una tasa de 19 anual, pero puedes hacer el cálculo con cualquier tasa de tu preferencia. En México las tasas promedio anuales están por el 30 y 35%, sin incluir la anualidad que muchas veces cobran también. Este es el poder negativo del interés compuesto, y mucha gente cree que puede continuar pagando el mínimo sin darse cuenta que se está metiendo en un hoyo que nunca termina. Si te vas del lado positivo, el interés compuesto con nuestro primer ejemplo de 1,000, que gana 5% de interés anual, genera 50 el primer año. Y el segundo año ahora genera 1,102, ya que se tomaron en cuenta esos 50 que hiciste de interés en tu primer año. Y así va aumentando tu dinero exponencialmente. Esto sin tomar en cuenta ninguna contribución extra que hagas durante esos años. Esto es solo con estos 1,000 iniciales. Si seguimos nuestra contribución de 1,000 por más de 20 años, al año 30 tendríamos ya $4,321, sin mover ni un dedo. Ahora, si nos comprometiéramos a agregar $500 cada mes durante el mismo periodo de 30 años, con la misma tasa de 5%, al final de los 30 años tendríamos $402,955. Loco, ¿no? Este es el lado positivo del interés compuesto y hace que una inversión, ahorros y cuentas de jubilación crezcan más rápido y más sustancialmente con el tiempo. El interés compuesto es una espada de doble filo. Los bancos están en el negocio para pedir prestado dinero a una tasa baja y prestarlo a una más alta. Los depósitos que hacemos a los bancos en forma de cuentas de ahorro son una de las formas en las que los bancos piden prestado. Los bancos nos pagan un interés bajo por el derecho a utilizar nuestros depósitos para hacer préstamos y utilizan el interés compuesto en ambos extremos de la ecuación, en nuestros depósitos y en los préstamos que realizan. La mayoría de nosotros estamos en ambos lados de la ecuación. Ganamos intereses en cuentas corrientes y de ahorros y pagamos intereses sobre hipotecas, préstamos para automóviles y hasta a veces saldos de tarjetas de crédito. La clave es lo que los financieros llaman el valor de tiempo del dinero. Cuanto más tiempo tu dinero está en el banco, más crece. A medida que se agrega interés al saldo, tienes un saldo más grande y este saldo más grande gana aún más interés. Pero si estás pidiendo dinero prestado, digamos con una tarjeta de crédito, lo contrario es cierto también, tu deuda aumenta. En ambos lados de la ecuación, el interés compuesto, que es realmente el interés pagado por el interés, hace que los depósitos y las deudas crezcan de manera exponencial. El interés compuesto puede ayudarte a crecer tus ahorros con el tiempo, aunque en los últimos años los bajos rendimientos de interés hacen que una cuenta de ahorros bancaria convencional sea una mala inversión si tu objetivo es hacerlo crecer y combatir la inflación. Como ya vimos en otro video que te dejo en algún lado aquí en la pantalla, la bolsa de valores es un instrumento que ha demostrado ser un buen vehículo para crear riqueza o siquiera preservarla, en donde podemos aumentar el valor de nuestras contribuciones por medio de la apreciación o el rendimiento de nuestras inversiones o en forma de dividendos que podemos reinvertir con el tiempo. Dicho esto, el dinero invertido en la bolsa de valores crecerá con el tiempo y si haces depósitos regulares crecerá aún más rápido. En una cuenta de ahorros, el dinero crece siempre sobre la misma tasa de interés, ya que esta no depende de ningún movimiento bursátil. Lo único que puede hacer que esta tasa cambie es un aumento o disminución de la tasa de referencia, la cual es cambiada por el Banco Central de cada país para controlar el dinero en circulación. En pocas palabras, cuando hay mucha inflación, el banco aumenta la tasa de referencia para que la gente tenga menos estímulo y deseo de gastar su dinero.
y así disminuir la demanda de productos. Esto ocurre porque el crédito es muy caro y las tasas en las cuentas de ahorro suben para motivar a la gente a ahorrar. En resumen, todas las tasas de interés suben. Por otro lado, cuando la gente no gasta, se bajan las tasas para estimular más el consumo en una sociedad. La gente y las empresas en general piden más dinero prestado porque es barato y esto aumenta el dinero en circulación. Bueno, la mayoría del tiempo las tasas de interés en los bancos son bajísimas, pero la inversión y la bolsa de valores pueden darnos rendimientos mucho más altos para preservar el valor del dinero y aumentarlo con el tiempo. Ya que entendimos que es importante hacer que la fuerza del interés compuesto nos acompañe a nuestro favor, realicemos un último cálculo de efecto compuesto. Con pequeños esfuerzos constantes que se multiplican con el paso del tiempo, podemos empezar a hacer crecer nuestro dinero con tan solo $1,000 o pesos, lo que queramos y podamos en ese momento. Si hacemos una contribución inicial de 1,000 y seguimos contribuyendo 500 cada mes durante 30 años a un rendimiento o tasa del 8% anual, el cual es el promedio de la bolsa de valores en estos últimos años, al final de esos 30 años, al final de esos meses de constante movimiento interrumpido, tendremos $689,761 o pesos. Recuerda, estos solo son números y sea la divisa que sea, el efecto funciona igual. Este es el poder del efecto compuesto, o el interés compuesto en este caso. Y la clave está en la consistencia y tiempo. Imagina que por cualquier razón, durante tus primeros 10 años de carrera, decidiste que no tenías que preocuparte por tu jubilación o que no podías permitirte el lujo de poner nada a un lado o cualquier otra excusa que se te ocurra. En el ejemplo anterior, solo habrías tenido 20 años de efecto compuesto en lugar de 30, y tus 1,000 serían 279,232 en lugar de 689,761. Increíble, pero cierto. Si sigues diciendo que no tienes dinero o tiempo, tu jubilación se te hará mucho más pesada, porque necesitarás más dinero y tiempo para poder bajarle al ritmo de trabajo y finalmente poder descansar. Recuerda que el valor de un centavo puede valer millones si lo piensas de esta manera. Es por eso que independientemente de cuánto ganes, cuanto antes empieces, mejor empezará a funcionar para ti la octava maravilla del mundo. Y un centavo ahorrado hoy podría significar millones en tu jubilación. Deja que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Y claro, la fuerza del interés compuesto también. Y a tu favor. Sin más que decir, espero este video te haya abierto los ojos y te haya invitado a pensar en el valor de cada centavo que recibes cuando trabajas. Y el valor de cada centavo que pones a algo cuando lo estás pagando a plazos. Una buena salud financiera es uno de los aspectos más importantes para sobrevivir en el mundo moderno, y es importante jugar las cartas a nuestro favor. Que la fuerza los acompañe, amigos, y si les gustó el video, no olviden por favor darle fuerte a ese botón de like, realmente es de mucha ayuda, y si quieren saber más, consideren suscribirse y darle a la campanita para recibir notificación cuando suba más contenido. Nos vemos hasta pronto, hasta luego.